Bien, buenas tardes con todos y bienvenidos a su clase del 26 de febrero del 2021 de Bases Teóricas 3 y estamos trabajando con las cadenas secundarias, las cadenas ramificadas. Entonces, ayer había la inquietud, ¿no? Del asunto del sec-butil. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos estos radicales complejos? Estos radicales complejos también tienen una representación, pero cuando se le quiere, estamos grabando, ¿no? Sí. Cuando se requiere colocar paréntesis. Entonces, queremos introducir paréntesis, que ese era justamente el objetivo del día de ayer, ¿no? Explicar que hay cadenas secundarias y empezamos a enumerar las cadenas secundarias del siguiente carbono. Lo habíamos visto ya en las representaciones geométricas. Entonces, ahora nos faltaba ver esa parte, pero en fórmulas desarrolladas. Entonces, cuando nosotros deseamos introducir los paréntesis y los corchetes para estos radicales que son complejos, entonces hay una forma de nombrarlos a estos radicales. Y estas formas se las conoce, de acuerdo a las reglas de UPAD, como formas de radicales sistemáticas. Y entonces ahí aparece la siguiente expresión para poder introducir paréntesis, es decir, que estos radicales se convierten en ramificaciones secundarias. Entonces, yo voy a anotar, recién está entrando Denise Garaycoa y Laisa Mora. Entonces, yo voy a anotar en un cuadrito, ¿no? El nombre del radical como tal y su expresión entre paréntesis de manera sistemática. Entonces, la manera sistemática, vuelvo a repetir, se la va a aplicar cuando trabajamos con paréntesis o corchetes y además estamos ubicándolos a estos radicales como cadenas secundarias. Entonces, vamos a ver eso y vamos a ver un ejemplo, ¿no? En el cual justamente está nuevamente el sec-butil, pero se puede aplicar también en el nombre el radical sistemático. Van a hacer la pregunta, bueno, ¿y en el ejercicio cómo va a aparecer? Obviamente en ninguna de las respuestas van a estar las dos formas de nombrar a los radicales. Si se lo hace como radical sistemático, ustedes lo van a ver entre paréntesis. Pero ya eso es parte de la identificación de la teoría que estamos acá revisando, que esto es justamente las reglas del IUPAC, de esta Organización Internacional de la Química Aplicada, ¿no? Entonces, el radical isopropil, les pediría por favor que anoten en sus cuadernitos, porque esta información es muy importante, y mucho más cuando tenemos que resolver estas cadenas en formas desarrolladas, usándolos como ramificaciones secundarias. Entonces, el radical sistemático es 1 metil
El terbutil es 1,1 dimetil. Este es dimetil, etil. El set-butil es 1 metilpropil. Isopentil. Estos son los radicales con los que nosotros hemos venido trabajando, ¿no? Hay otro radical, que ese no lo voy a anotar, que es el caso del neopentil. Entonces, ese neopentil es un sustituyente, o también le conocen como radical alquílico. Ese no lo vamos a anotar, ¿no? Estamos trabajando con estos, ¿no? Interpentil. Dimetilpropil. Entonces, ustedes tienen ahí en pantalla la forma genérica, es decir, se le quiere mencionar, de este radical complejo. Pero cuando nosotros trabajamos en fórmulas desarrolladas, nosotros vemos también la posibilidad de identificarlo a ellos en nuevas cadenas o enlazados a las nuevas cadenas. Entonces, por eso es que se encuentran entre paréntesis. De manera tal que la estructura como tal está, por ejemplo, ubicada en el tercer carbono de la cadena secundaria. Un ejemplo. O en el primer carbono de la cadena secundaria. Esta es la explicación por la cual el día de ayer nosotros veíamos ese set-butil, pero lo veíamos desde el punto de vista de un radical sistemático. Un radical sistemático que estaba ubicado en el primer carbono. Es importante también volver a recordar que tenemos que enumerar el carbono desde el siguiente, sin involucrar al carbono de la cadena principal. Entonces, enumeramos los nuevos carbonos y vamos a ver ahora un ejercicio, en realidad para dilucidar tanto el tema de las cadenas secundarias que se pueden generar en las trayectorias de las fórmulas desarrolladas o de las formas desarrolladas que nos presentan los problemas. Por favor, indiquen si se puede borrar la pizarra o si ya tomaron la imagen de la forma equivalente de expresión del radical complejo y la forma sistemática de este radical complejo cuando se encuentran las cadenas secundarias. Confirme, por favor, señores, si se puede borrar la pizarra.
Sí, Miss. Ya tomó. Yelania, por favor, confirme si ya copió la forma de los radicales sistemáticos y sería su equivalencia, ¿no? Con los radicales complejos. Sí, Miss. Ya. Ya copié. Ya, entonces vamos viendo un ejercicio, justamente con las dos formas de los nombres. Bien, este ejercicio le pueden dar a ustedes. Entonces, nosotros el primer paso que siempre habíamos mencionado dentro de las reglas del IUPAC es que busquemos la cadena o la trayectoria que tenga más números de carbono. Entonces, aquí puede darse la situación, pueden haber dos panoramas. Puede haber esta trayectoria contado desde el carbono de la parte inferior. Y voy a repetir el ejercicio porque yo quisiera que se percaten de unos criterios muy importantes, justamente del IUPAC. Cuando menciona que tenemos que fijarnos en el que tenga, el recorrido que tenga el mayor número de carbonos, pero es la sumatoria inclusive de los carbonos de las cadenas laterales. Y entonces hay alrededor de 4 puntos importantes, ¿no? Lo primero es que si hay varias cadenas de igual longitud, entonces tenemos que seleccionar la cadena principal. Pero para seleccionar esa cadena principal, tengo que buscar la que tenga mayor número de cadenas laterales. Esa es una condición. Luego, puedo también considerar a la que tenga cadenas laterales con localizadores más bajos. Ya ese es el juego que nosotros hemos venido trabajando, ¿no? Que hemos visto alternativas de trayectoria y bueno, al momento de ubicar los localizadores, estos localizadores que le correspondan a las ramificaciones con los números más bajos. La tercera regla tiene que ver con la cadena que tenga mayor número de carbonos en las cadenas laterales más pequeñas. Y finalmente, si aún no tenemos definición con esos 3 criterios, entonces vemos la cadena que tiene una cadena lateral, pero lo menos ramificada. Entonces son 4 criterios o 4 formas
con las cuales nosotros podemos trabajar y nos pueden ayudar justamente para decidir con qué trayectoria estoy quedándome y por qué. Entonces, una trayectoria puede ser de esta forma. Otra pudiera ser esta forma. Entonces, si yo escogiese la trayectoria verde, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La trayectoria roja tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por lo tanto, la trayectoria roja sigue predominando frente a la trayectoria verde. Porque la trayectoria roja me va a generar un total de 8 carbonos. La verde me generaba solo 7. Toca tomar la decisión si voy a empezar a enumerar desde la parte baja o si enumero desde la parte izquierda. Entonces, vamos a trabajar ambas situaciones. Vamos a copiarlo nuevamente. Entonces, la primera vamos a empezar a numerar desde la parte inferior. 5, 6, 7, 8. Y en la segunda vamos a hacerlo del lado contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué pasa en ambas alternativas de numeración? Dice la regla de para que tengo que... Miss, disculpe, en el segundo que le volví a copiar le falta sí, un metil en el carbono 3. Gracias, sí, tiene razón. Gracias, Gilson. Ya, gracias. Entonces, vamos a analizar. Aquí tenemos nosotros una ramificación. También tendremos esta. Y tendríamos esta. Entonces, una estrategia para quedarnos con aquella forma de estructura o con el nombre, porque finalmente recuerde que este sec-butil puede ser nombrado también de manera sistemática. Entonces, él también puede ser nombrado como un metilpropil. Si trabajo yo con los paréntesis. Entonces, vamos a contabilizar los carbonos, el número de carbonos de la cadena principal y los sumaremos con los carbonos de las cadenas secundarias. Entonces, los carbonos voy a colocar de la cadena principal, hay 8. Los de la cadena secundaria, 1, 2, 3, 4.
cadena secundaria, 4. La otra cadena secundaria tiene, la del etil, tiene 2. Ponele aquí, 2. No tomamos en cuenta el metil. Simplemente nos vamos a quedar con la sumatoria de estos carbonos. 14. Lo propio hacemos con la otra alternativa. Entonces, carbonos principales, 8. Carbonos principales, 8. Carbonos principales, 8. Tenemos acá los carbonos de la cadena secundaria, que siguen siendo 4. Y tenemos otra vez al etil, la cadena del etil, cadena del etil que tiene 2. Bien. En este caso, señores, el número de carbonos en ambas alternativas y las ramificaciones no han variado en este caso. Pero cuando nosotros tengamos dos alternativas, tenemos que hacer esta sumatoria de carbonos para poder también contribuir al criterio de que nos quedamos con aquella que tenga el mayor número de cadenas laterales o la cadena que tenga el mayor número de carbonos en las cadenas laterales. Ese era el tercer principio o la tercera regla del IUPAC. Entonces, hay que sumar cada uno de los carbonos que estarían presentes en las ramificaciones. En este caso, ambos caminos son aceptables. Por lo tanto, al momento de redactar el nombre, ahora vamos a fijarnos en los localizadores más bajos, que es el siguiente criterio. Entonces, en el primer caso, ya no hay mucho espacio. Vamos a borrarle esta línea verde. Entonces, ya sabemos que se trata de un octano. Voy a ponerlo con rojo. Ya sabemos que es un octano, ¿verdad? También nosotros conocemos la forma del C-butil. Y tenemos al etil. Entonces, en este caso, el etil está
con el carbono 4. Voy a colocarlo en un espacio pequeño porque el etil, el sec-butil también está en el 4. Sec-butil, 4-etil, 4-etil y tenemos el metil. Esto queda para la primera opción. Para la segunda opción, igual queda el octano. El metil ya está con el indicador de carbono 3. 3 metil. El etil queda con indicador 5. Y el sec-butil le es permitido en el carbono 5 expresarlo con la forma sistemática. Es decir, un metil propil. Entonces, esta forma lo que trata de expresar es que ese radical complejo lo deja en su forma sistemática. En su forma sistemática más compleja y como cadena secundaria. Eso es lo que trata de expresar. En este caso, como las dos alternativas tienen una suma total de 14 carbonos, ambos nombres son aceptables. Si la otra cadena hubiese quedado, por ejemplo, con 13, o la segunda alternativa hubiese quedado con 13, yo me quedo con la de mayor numeración de carbonos en su sumatorio. Otra situación que pudo haberse suscitado, que en las dos alternativas, en una de ellas existan menos cadenas ramificadas. Entonces, de ser así, yo me quedo con la cadena que posee cadenas laterales, pero menos ramificadas. Ese es el otro criterio a aplicar. Por favor, no sé si tengan alguna incógnita o si ya con ese ejemplo que me pareció muy oportuno, está claro el tema de la selección de alternativas y la validación, si se quiere, de los localizadores. Y las formas también de expresión de los radicales. Preguntas, señores. Miss, una pregunta. Entonces, con relación al ejercicio anterior, un metilpropil es lo mismo que decir un sec-butil. Correcto. Por eso yo al inicio de la clase inicié escribiéndoles a ustedes una tablita en la cual teníamos los radicales con las expresiones de los mismos radicales,
pero en forma sistemática. Por eso inicié la clase con esa tablita. Listo, mis horas sí ya le entendí acerca del ejercicio anterior porque como que estaba confundido. Ya, por eso que hoy ofrecimos hacer esa aclaración, pero nuevamente, a mí no solo me interesa escucharte a ti, Gilson, yo te agradezco mucho la participación. Por ejemplo, la señorita Denise Garaycoa, ¿está claro la idea o la forma de aplicación y el cambio de la forma a radical sistemático? Señorita Denise Garaycoa. Sí, estoy viendo, sí, está bien. Ya, entonces yo voy a hacer preguntas porque es muy difícil, ni siquiera se puede ver las caras de las personas. Le voy a preguntar, por ejemplo, a Andy Gutiérrez, ¿cuál es la expresión de radical sistemático del terbutil? Andy Gutiérrez. Andy Gutiérrez, por favor, responda. Nada, no responde, no se sabe si es abandonado. Cristian Carriel responde. Correcto, gracias Cristian. Correcto, es 1,1 dimetiletil. Gracias. La señorita Dayana Plúa. Dayana Plúa, la forma de expresión del radical sistemático del isopropil. Buenas tardes, Miss. Un metiletil. Correcto, gracias. Recuerden, y esa es la variación o la insistencia. Esa forma sistemática es justamente para enlazarlo al carbono con respecto a la cadena principal. Entonces, el número que va aquí afuera es el número al que está enlazado. Ahora, hay evidentemente unas estructuras en donde puede ser que estos radicales estén en funciones de cadenas terciarias. Entonces, ahí nace el uso del corchete. Porque yo tendría que enlazarlo a mi cadena secundaria y en corchete acá añadir la numeración del carbono a la cadena primaria. Es posible encontrar eso. Entonces, cuidado, alguien solo piensa que este radical en expresión sistemática está limitado solo a enlazarse a la cadena primaria. Puede tener un nuevo enlace y lo único que tenemos que hacer es añadir por delante el corchete. Eso puede suceder. Pero, mucho ojo, la idea no es tener unas cadenas ramificadas que dé miedo, no, ese no es tampoco el objetivo o lo que nos dice el IUPAC. Yo tengo que quedarme siempre con aquella cadena que tenga menos ramificaciones. Con esa alternativa me debo de quedar. Esa es la forma correcta para expresar el nombre. Entonces, para eso tenemos que hacer este sistema comparativo, el que yo les acabo de desarrollar. Entonces, una buena estrategia es sumar los carbonos. Una buena estrategia. Y obviamente quedarme con el número más alto. Con la trayectoria que tenga el número más alto de carbono. Esa es una buena estrategia. Y de ahí
puede resultar que hayan dos alternativas o tres en las cuales, por ejemplo, tenga dos alternativas con los números más altos. Ahí me voy con los siguientes criterios del UPAC. ¿Cuál es el criterio? Que esté menos ramificado. ¿Cuál es el criterio? Que tenga cadenas laterales con localizadores más bajos. Y ahí uso esos criterios. Otra pregunta, Laisa Mora, ¿cuál es la forma o la expresión de radical sistemático del isopentil? Laisa Mora. Es 3-metilbutil. Correcto, gracias. Señorita María Barrio Nuevo, el terpentil. Niña María, por favor, conteste o escriba. ¿Cuál es la forma del radical sistemático del terpentil? Ha dejado abandonado la señorita Barrio Nuevo. Señor Bone, ¿cuál es el radical sistemático del terpentil? Señor Bone, responda por favor. ¿Cuál es el radical sistemático del terpentil? Ya, Martita Cajamarca también está muy atenta. Se le va a reconocer un voto a ella. Pero yo necesito que el señor Pedro Bone responda. Andy Gutiérrez, es correcto. Muchas gracias, Andy. Gracias, Yelania. Yelania, bueno, Yelania, Gilson y John siempre tienen bonos porque están atentos. Pero Bone, por favor, señor Bone, responda. Ha dejado abandonado el internet. Luisa Vera, ¿cuál es el radical sistemático del terpentil? O la expresión sistemática. Luisa, por favor, escribe o responde. No sabemos qué le ha pasado a Luisa. Michelle Arizaga, el radical sistemático del isopentil. Michelle Arizaga, la expresión de radical sistemático del isopentil. Nada, dice Michelle, no. Erika Miranda, ¿cuál es el radical sistemático del isopentil? Buenas tardes, máster. ¿Cuál es el radical sistemático del isopentil? Ya, 3-metilbutil. Ya, gracias. Entonces, bueno, por lo menos queda claro el tema del cuadro y la aplicación. Me parece que con esta forma ya podemos cerrar. Ha quedado en su plataforma una nueva tarea que tiene 30 ejercicios. Entonces, he asignado creo que como 10 días, 11 días, ¿no? Para la fecha de entrega. Por favor, empezar a trabajar en esta tarea. La siguiente semana ya estaré entregándole a Gilson y a John el cuestionario para el examen, que obviamente van a implicar ejercicios sobre esto y sobre las formas geométricas, involucrando enlaces simples, dobles y triples, y los ciclos, ¿no? Que es lo que nosotros hemos visto. Bien, por favor, encender las cámaras los que puedan hacerlo para realizar la foto del curso.
Los que puedan encender. Miss, una preguntita. Te escucho, Gilson. O sea, yo, por ejemplo, sí le pediría que en el cuestionario que ponga, por ejemplo, ejercicios de que estén relacionados a la que nos ha dado en clase, porque yo ahorita acabo de ver en un deber, en el deber de los 30 ejercicios, hay ejercicios que tienen como que carbonos entre paréntesis. Sé que algo que yo no me acuerdo precisamente si era algo condensado o semicondensado, pero con relación a esos ejercicios como que no hemos visto en clase. No, todos hemos visto en clase. Lo que no habíamos visto es esto, ¿no? Los de los paréntesis. Esto era lo que... Eso mismo. Por Sí, eso yo sé que yo eso no recuerdo bonito, como creo que ya le escuché que ya íbamos a cambiar de tema a nuestros últimos ejercicios. ya estamos viendo, algo vimos ayer y hoy también hemos hecho este ejercicio para aclarar. Lo único que tienes que hacer es pasar el radical a forma sistemática y contabilizar los carbonos. Eso es lo único que tienes que hacer en esos ejercicios. Pero, por ejemplo, no hemos visto los bis, ¿no? Hay unos que le anteponen el bis porque son dos estructuras. Eso no tenemos ahí. Y eso no está incluido tampoco en esos ejercicios. No, eso no estaba, o sea que mi relación era hacer esos ejercicios que estaba viendo y como que usted mismo dice de contar, de sé que ese ejercicio prácticamente hay que volverlo a escribir ya lo que es desarrollada. Pero claro. Sé que en fórmula ya desarrollada. Pero Gilson, por favor, si por eso estoy tomándome la molestia de hacer un desarrollo de un análisis de trayectorias contabilizando carbono, porque tienes que coger el ejercicio, hacer tus alternativas y evaluar cada alternativa. Y luego de eso aplicar las reglas del UPAD. Tampoco les voy a pedir que escriban. Aquí apliqué la regla sobre los localizadores más bajos. No a ese punto, pero sí. Máster, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, Luisa, se te escucha. Máster, yo ahorita a la plataforma donde está el deber, solo tenemos que ponerle el nombre de la cadena y sus alcaldes, ¿verdad? Oye, créeme que yo no te escucho bien. Hola. ¿Qué quieras decir? Porque te escucha entrecortado. Pero en todo caso, ¿qué es lo que tiene que hacer en la tarea? Tiene que evaluar, tiene que evaluar las trayectorias y aplicar, por ejemplo, si en una trayectoria necesitan dos formas de ubicar los localizadores, evalúan contabilizando los carbonos, como lo que hemos hecho hoy. Si tiene... Por ejemplo, en el número 5, en el deber número 5, tenemos una paréntesis con después de la paréntesis cuatro carbonos. El número 5 de la tarea. Sí, el número 5, como que ahí me voy a... Bueno, yo lo que les puedo decir es que ustedes desarrollen y en función de ese desarrollo podemos discutirlo la siguiente semana. Pero pónganse por favor a trabajar. El examen lo que voy a darles es también una estructura geométrica y combinaciones, ¿no? De estructuras geométricas con formas desarrolladas de cadenas. Y habrán 4 preguntas teóricas del material que tienen en la plataforma sobre las propiedades, ¿no? Las propiedades de los alcanos, de los alquenos. ¿Cuántas preguntas habrán? Habrán 30. Y con eso cerraremos el curso, ¿no?
Bien, hasta aquí cerramos la grabación y nos vemos, Dios mediante, el día lunes, ¿no? Gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes.